Entre 1945 y 1965 surgió una época de violencia que causó entre 100.000 y 300.000 muertes. Época que se caracterizó por la confrontación no solo entre las organizaciones partidistas, sino entre sectores populares y grupos dominantes, lo cual se tradujo en la conformación de las futuras guerrillas colombianas. Cuenta la historia que a este barrio llegó una mujer con su esposo guiada por una visión. Domitila y su esposo Vicente fueron las primeras personas en poblar esta montaña. Según contaba ella, una visión la guiaba a irse a vivir allá. Ella y su esposo llegaron primero al barrio Guadalupe, barrio aledaño a Santo Domingo. Pero Domitila en las noches soñaba con un hombre que le preguntaba si quería tener un lugar propio donde vivir, que si quería una iglesia propia, a lo que ella contestaba que sí. El hombre, al recibir esta respuesta, le señalaba con su mano la cima de la montaña, que hoy se conoce como Santo Domingo número 1. Pasó mucho tiempo para que Domitila lograra conseguir que su esposo aceptara irse a vivir a un lugar casi apartado del mundo. Sin embargo, lo logró, y fue el 20 de julio de 1964 cuando decidieron comenzar una nueva vida y trasladarse a vivir en las lomas nororientales de la ciudad de Medellín. Este cambio de vida que decidieron tomar no fue nada fácil. Tuvieron que vivir meses, años, sin agua, sin luz, sin carretera, pero poco a poco las casas y la gente fueron multiplicándose en este lugar, y la vida fue haciéndose mucho menos complicada, ya que entre vecinos se colaboraban y trataban de que todo funcionara mejor, sin pensar en las muchas limitaciones que debían soportar. La primera red de acueducto que tuvo el barrio se inauguró en 1964, por lo tanto, en los años anteriores fueron abastecidos, sin lograr satisfacer sus necesidades por completo, por carrotanques de las empresas públicas. Los primeros nombres que se le dieron a este lugar fueron Marquetalia y Filo de Hambre, opciones que reflejaron en su momento las condiciones de su fundación, pero al final decidieron ponerle el nombre de un santo, el del niño que murió a los 15 años por una enfermedad que le ocasionó su cercanía curativa a los más miserables. Santo Domingo Sabio, que reposa en un pedestal, vestido de negro y mirando al cielo en actitud piadosa, en medio de casas e historias de la terminal de los buses de la ruta Copetranza 060 en Santo Domingo Sabio número 1. También apareció el paramilitarismo como reacción inicial a la guerrilla y las bandas criminales organizadas como consecuencia del sometimiento del paramilitarismo. En la segunda mitad del siglo XX se sumó el fenómeno del narcotráfico como generador de violencia que no solo penetró amplios sectores de la sociedad, sino que se alió tanto con el paramilitarismo como con la guerrilla para seguir influenciando sobre el negocio de la droga y sobre la gobernabilidad de los territorios. Todos estos grupos siguen generando violencia en el siglo XXI y el Estado continúa combatiéndolos. Pablo Emilio Escargaría fue el que empezó e inició los combos en Medellín, los armó, empezó a reclutar a los niños y adolescentes que habían en el momento en las comunas, que eran la población más vulnerable, que eran niños pobres, niños y jóvenes que no tenían ningún recurso económico, les ofreció plata, los armó. En ese momento empezó la guerra como él empezó la policía a hacerle persecución, él empezó a matar policías, él pagaba, no recuerdo exactamente qué cantidad de plata, pero pagaba millones por cada policía que mataran. Ya era más inseguro estar al lado de un policía que estar lejos, o sea, usted no podía estar cerca de un policía porque corría el riesgo de que también cayera usted ahí en el momento. Pablo Escobar fue el que dejó toda esta herencia, él fue el que armó las milicias. Y empezaron a pelear por las plazas de vicios, empezaron a distribuir bazuca, no sé qué otra droga distribuían en el momento. No, totalmente a la juventud de ese tiempo, ofreciéndoles plata, poder, vicio, y ellos se sentían grandes y poderosos estrechando un arma.
y eso fue lo que más inició pues las guerras en toda esta comuna a nivel de Medellín, en todas las comunas. Pablo Escobar fue el que las creó, el que las sostuvo económicamente. Por las plazas de vicio fue que se inició las barreras invisibles. Si tú eras de un sector no podías pasar a otro, y así sucesivamente, y empezó a desencadenarse una guerra impresionante entre policías y civiles, pero obviamente eran todos los que andaban armados, andaban en motos, modos operandi de estas, pero no se podía ni salir, no se. Mi nombre es Blanca Vilma Sánchez, tengo 66 años, vivo en el barrio Compromiso. Llegué acá en 1979, vengo de Caldas. Vine acá con mi esposo y mis dos hijos. Vivía en un rancho. Esto por acá era pura ranchería, no teníamos agua. Nos íbamos a lavar y era prácticamente, no baja sino popó para uno lavar prácticamente porque no había agua. Después nos pusieron agua de acción comunal. Se reventaba la manguera y nos llamaban a la 1 o 2 de la mañana a irnos por acá a esa manguera. Ya con el tiempo vinieron al barrio a ver quién para ponernos agua del municipio. Entonces de ahí ya pusimos agua del municipio y ya todo era más favorable. Bueno, mi nombre es Darío Arboleda. Yo llegué a este barrio en 1975, o sea, hace 43 años. Cuando yo llegué a este barrio, el barrio era poco habitado. O sea, había, más que todo era monte, no había tanta casa como hay ahora, tanta urbanización. El transporte era un que otro bus y la mayoría eran colectivos que hacían el recorrido de aquí hasta el centro. Bueno, la iglesia era como cuando la iglesia, las imágenes eran en adobe. Ya después con el tiempo, con la misma ayuda de la comunidad, fuimos aportando de adobito para ir haciendo la iglesia, que ahora está bien hermosa. En el año 1963 migran las personas a Santo Domingo. 3 años después, este se considera barrio. ¿Cómo es tu nombre? El nombre mío es Elianora Olli, viuda de Borbón. Señora Elia, ¿qué nos puedes contar sobre el barrio de Santo Domingo de los años pasados? Que primero era cierto, pues aquí no vivía el que quería, sino el que podía vivir. La gente humilde, porque el barrio era más bien caliente. ¿Por qué? Con cristianos. Que urbanos, no sé qué, pues, que venían aquí y acababan con el rancho. Aquí yo perdí la mayoría de todos los hijos. No me quedó sino un solo hijo y 2 hijas. La mayor que se fue pues de miedo, y yo el ranchito no me dejé, porque eso era cierto, en las tablitas. Y eso venían esos milicianos, no, y mejor dicho que el grupo no venían aquí a acabar, mejor dicho. Aquí pues imagínense que la familia mía se componía tenía, a ver, unos 4 hombres y 3 mujeres, y no me quedó sino, prácticamente me quedó un hombre, que es el que tiene 27 años, me quedó que ni siquiera alcanzó a conocer al papá.
ahí en ese bancito, porque no había banco, aquí no había nada, eso era un pasto únicamente, y eso mejor dicho, el que tenía una cosita más que el otro, ya mejor dicho, ahí se montaban La Comuna 1 de Medellín ha sido resiliente ante diversas problemáticas, no solo con respecto a la política, sino que también la rebeldía, los conflictos armados y las dichas fronteras invisibles que hoy en día todavía perduran. Estas han llevado a la violencia y a la pérdida de muchas vidas inocentes y otras que aportaron a la violencia. En el 2003 que empezó el Metrocable a funcionar, empezó la policía a organizar el sector en cuanto a hablar sobre el orden público y todo se fue organizando a raíz de eso. En el tiempo de la violencia, en el barrio era así. Yo salía con mis nietas, nos los encontramos a ellos, con todo respeto pedía permiso. Ellos me miraban, madre, hágale tranquila. Esa señora me gusta mucho, me cae muy bien porque no se mete en nada. Prácticamente, donde va a poner sus niños, hagamos lo que hagamos, a ella no le interesa nada. Y yo seguía. Llegábamos a la cancha, y si iban a dar balaceras o lo que fuera, decían, enciérrese. En el preescolar no los deben salir ni nada. Me tocaba meterme más de una vez en la casa que queda al frente del colegio, porque las balaceras se formaban, ellos pasaban contra uno con las armas, pero con todo respeto, permiso y tal cosa, madre, escóndase tal cosa, que va a haber esto y esto, y nos encerramos. Bueno, de ahí yo llevaba a mis nietas y me subía para la casa. Me tocó ver muchas veces que bajaba, pues, subía una bolita con todos los muertos de la cancha y aquí los vacían como si fueran arena. Y ellos salían muertos de risa. Pero con uno no se metía, uno sabía que ellos había que respetarlos y hicieran lo que hicieran. Eso no era problema de uno, porque si no lo amenazaban a uno, no solo uno, sino que la familia, también tenemos que salir toda la familia. Entonces prácticamente era problema de ellos, no de uno. Y si uno quería vivir, tenía que ser sordo, ciego y mudo. Aquí, imagínense que aquí uno se podía subir, nos subía a un carro, aquí nadie, todo el mundo le tenía miedo, mejor dicho, al barrio. Esto era como se dice, un caos. Acá uno salía al centro de salud con un niño, a mí me tocó estar embarazada de mi hijo, bajar a una cita médica, algo por el estilo, no podíamos, nos bajaban del carro, un grupo armado en un lado, un grupo armado en el otro. Siempre con ese temor. Ya cuando yo tenía el niño más pequeño y algo así, todas estas guerras consistían, habían que en eso se llamaban fronteras invisibles. Pasábamos por un lado, por el otro, no se puede pasar para allí, no se puede pasar para acá. En realidad a uno le daba miedo levantar hijos aquí en este barrio, pero ¿qué más íbamos a hacer? Acá es donde teníamos nuestras casitas. Era muy horrible, no podía uno salir de era feo. Y ahora pues ya al menos tenemos el respaldo de la alcaldía de Medellín. Todo porque aquí estaba el bloque metro de los milicianos, de las FARC. No, mejor dicho, todo el que venía a hablar era para que lo apoyaran en las delincuencias de ellos. Nadie tenía más que nadie, aquí todos éramos muy humildes, esto era un tierrero, venían de por allá de esos almacenes de hígado, con ropita que quemaban esos almacenes por allá y venían a repartirnos ropita aquí. A mí no me da vergüenza decirlo, que era la verdad. Nos daban pues un mercadito, así, pero como una librita de arroz o cositas así. No. Vida cuando se hizo allá la convocatoria y se para el Metrocable. Y mejor dicho, pues, que vea que van a hacer un sistema de transporte por el aire. Y todos decían que sí. Claro que todavía no nos han dado las escrituras, que a todos nos dieron pues puntos y eso ahí para las escrituras. Mi mamá me contaba que el día que me iba a tener estaba en medio de una balacera y no sabía cómo pasar las supuestas fronteras invisibles para poder ir al hospital más cercano y poder tener.
Cuando tenía 7 años, el barrio estuvo aún más violento, ya que a mi abuela, en ese entonces yo vivía con mi abuela y a mí, nos tocaba almorzar debajo de las camas o muchas veces apagar todo y escondernos debajo de las camas, ya que las balaceras eran impresionantes. Vamos a transitar de acá para abajo, siempre teníamos que usar falda para moverla, porque si no empezaban a disparar de allá para acá que bajaban los hombres. No, es que yo, ¿qué más le puedo decir? Imagínense que disparaban de tal manera que teníamos que esconder a los niños bajo los lavaderos, avisaban muchas veces que iban a haber balaceras y teníamos que meter a los niños debajo de cobijas hasta nosotros mismos. En el lado de mi casa, acá queda un solar, ahí mataban muchas personas, al lado de las escalas, cosas que uno mismo veía, donde uno trataba de esconder a los niños que no vieran tanta violencia. Si usted iba a salir de noche le daba miedo, si usted iba a salir a la madrugada le daba miedo, mejor dicho, o sea, aquí no había ningún tipo de paz. Pues una de las formas de afectar es de que muchas familias tenían niños comenzando a vivir de por ahí 12, 13, 14, 15 años. Entonces, como hubieron épocas, los obligaban a meterse a esas bandas o tenían que desocupar el barrio porque no las afectaban. Muy bien. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Daniel Urrego. Bueno, Daniel, ¿nos puedes contar un poco sobre este mural? Bueno, este mural fue construido por un colectivo que se llama Red Edges, que es un colectivo de grafiti de la ciudad de Medellín, en donde cada uno de los integrantes del colectivo hizo como la parte que más le llamaba la atención sobre la historia de Santo Domingo Sabio, ¿cierto? Entonces en un lado tenemos un señor cargando como mucha madera, que era la madera que tenían que cargar para construir inicialmente los ranchos en los que vivían los primeros habitantes del barrio. En el centro del mural hay un pie amarillo y ese pie representa como esa historia de cómo estaba construido el barrio anteriormente, porque era mucha tierra, ¿cierto? Entonces todas las personas que bajaban al centro y a otros lugares de la ciudad siempre bajaban con los pies todos llenos de pantano, entonces decían que los de Santo Domingo eran los patiamarillos, entonces por eso el hombre decidió pintar ese pie ahí, ¿cierto? Entonces en la otra parte tenemos una platanera, y es que casi todas las casas que iniciaron acá en Santo Domingo tenían una planta de plátanos, que era lo que ayudaba a sustentar a la familia, ¿cierto? Y al final tenemos dos perritos en un acto obsceno y es que, no sé, fue como lo que vieron mientras estaban pintando el mural y decidieron pintar esos dos perritos ahí con la frase que dice "póngase a inventar", que según ellos era la frase que más escucharon mientras estaban pintando el mural acá en Santo Domingo. Bueno, muchas gracias por esta breve historia. Daniel, ¿qué nos puedes decir sobre este mural? Bueno, esta señora que acá pintada es como una alegoría al rostro de doña Domitila, que según los registros fue la primera habitante del barrio Santo Domingo, ¿cierto? Fue como la primera persona que decidió venir al territorio, porque según cuenta la historia, pues ella tuvo un sueño en el que se le apareció un santo, y ese santo le señalaba para este morro y le decía que se viniera a construir su casa acá. La señora venía desplazada de Caicedo, Antioquia, entonces pues ella le hizo caso al sueño y le dijo al esposo que se subieran para el territorio y empezaron así a construir sus primeras casas. Entonces este mural fue pintado por un artista peruano, y él lo que quiso hacer fue como utilizar también rasgos característicos de los indígenas de Perú para hacer esa analogía como entre los primeros habitantes de donde él viene y los primeros habitantes de este territorio. Bueno, Daniel, ¿qué significado tienen estos dos campesinos ahí abrazados? Pues resulta que estos dos campesinos venían de un pueblo desplazados por el conflicto armado. Entonces llegaron a Santo Domingo como llegaban la mayoría de los primeros habitantes del barrio, ¿cierto? Por causas del conflicto. Al pasar de muchos años, pues ellos pudieron recuperar su terreno, pero cuando fueron, su casa ya está totalmente destruida. Sin embargo, a ellos les dio mucha alegría, pues a pesar del hecho de que su casa estuviera destruida, poder recuperar su territorio, ¿cierto? Y esa foto que hay pintada en este mural
fue tomada en ese momento en el que ellos sonreían al ver de nuevo que tenían su tierra donde construir otra vez su hogar. ¿Qué nos puedes contar sobre el mural que se encuentra al lado del mural de las víctimas? Bueno, este mural fue hecho a partir de la idea de generar una reactivación del espacio del mural de las víctimas precisamente, ¿cierto? En conjunto con la Escuela Popular y Alternativa Trash Art. Entonces lo que hicimos fue realizar unos talleres de imaginarios sobre lo que los integrantes de la escuela sabían o creían sobre este mural y a partir de ahí empezar a tomar elementos para pintar un mural que nos hablara como de esa relación entre lo que sucedía en ese contexto del 2005 en el que fue pintado el mural de las víctimas y lo que viene sucediendo en el contexto de hoy en día con todos estos procesos comunitarios, ¿cierto? Entonces la mula surgió como esa metáfora de la reconstrucción del barrio. Sabemos pues que la mula fue un elemento súper primordial en la construcción del barrio porque era con la cual cargaban todos los materiales para construir las casas, entre otras cosas, ¿cierto? Entonces la tomamos como esa metáfora de reconstrucción de lo nuevo y le hicimos como unas cadenas pintadas desde la mula en dirección al mural de las víctimas, pero esas cadenas están rotas como para generar esa relación de ese rompimiento con ese conflicto armado que venía sucediendo y por el cual se pintaron todas estas víctimas. Después de muchos años y gracias a la construcción del Metrocable, esto por aquí ha mejorado mucho. Demasiado se podría decir, no se volvieron a escuchar guerras ni pandillas. Aunque aún existen las tales fronteras invisibles, esto se ha vuelto muy tranquilo y ya uno puede caminar sin ningún miedo a ser herido por una bala perdida o que lo maten por una venganza. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Espero les haya gustado y que hayan aprendido un poco sobre los conflictos en los barrios de Medellín y en la Comuna 1.